Hoy la verdad es que es uno de esos días, hoy no hace día de cine en lo temporal, pero en la agenda cultural de Arrigorriaga pues sí es día de cine, ¿no? Y concretamente de cortos. Hoy vamos a hacer la presentación oficial del festival que organiza la Asociación Lambarri de Arrigorriaga, el Festival de Humor en Corto, que cumple este año su 13ª edición. Eso es ahí. Y que creo ha conseguido abrirse un hueco no solo en la agenda cultural de Arrigorriaga, como decía antes, sino en la agenda cultural, iba a decir de Vizcaya, pero creo que ha trascendido Vizcaya hace mucho tiempo, ¿no? para ir a todo Euskal Herria y sobre todo yo creo que ya a toda la península, e incluso no sé si hasta fuera de la península, ya hemos contado en alguna ocasión con algún trabajo que ha concursado en el Festival de Humor en Corto. La verdad, como decía, para un municipio es importante tener hitos que van marcando esa agenda cultural, y más hoy en día en el que todo este tipo de actuaciones pues está sufriendo importantes recortes en el entorno y en todas las administraciones. Y sí creo que es de felicitarse pues, que Arrigorriaga siga manteniendo todos esos hitos que ya desde hace años vienen animando tanto los fines de semana como semanas completas en este caso, y están consiguiendo ser un referente. Se me ocurre, pues, por ejemplo, el Festival Internacional de Cortos, las de danzas, eventos deportivos múltiples que tenemos a lo largo del año en el municipio, y en el mundo del cine, pues Festival de Humor en Corto, que bueno, en un principio creo que no era este su nombre, ha ido evolucionando también, como en otros tantos actos, pero que hoy en día sí se ha consolidado y la verdad, como decía, creo que es un referente en el mundo. Esto yo creo que es gracias un poco a la labor que están haciendo pues, las personas, aquí están Aitor y Itzi, que son un poco las caras más visibles, y Ibai, aunque se sienta aquí un poco apartado, son las caras más visibles de Lambarri hoy en día, pero yo creo que es un poco también gracias a la labor de ellos y de otro grupo de gente también, cada vez más del mundo, no sé si llamarlo del cine, pero del espectáculo en general, que como en otras ocasiones hemos comentado, pues en Arrigorriaga hay más personas de las que a priori podríamos pensar, y que la verdad están teniendo bastante movimiento y muchas actuaciones. Como ayuntamiento, pues la labor, la verdad es que es muy sencillita, porque nos limitamos al apoyo en cuanto a infraestructuras y aparte de lo económico, pero sí que es verdad que todo el trabajo desarrollado, toda la organización y todo el sudor que cuesta montar un festival de este estilo, que como a veces me han dicho ellos, y yo creo que es verdad, pues bueno, es modesto, aunque grande en las formas y en el trato a todas las personas que vienen y en lo que a lo personal se refiere, pues la verdad todo el sudor, como decía, lo llevan ellos, y yo creo que les voy a pasar la palabra directamente, porque ellos son los que mejor os van a poder contar cómo viene esta 13ª edición, que a priori, para un no entendido en la materia, parece que viene cargada y muy interesante. Sí, bueno, hola. Entre los dos, como quieras. Bueno, pues nada, te doy gracias a SER por convocar la rueda de prensa, y sí, como solemos decir, pues, o sea, este tipo de actividades necesitan visibilidad, porque al final es un tema, has dicho, el cine, el espectáculo es un tema cultural, y yo creo que hay que darle importancia. Y luego se trata de un festival de cortometrajes, es un festival de cine, por lo tanto el cine cada vez está teniendo más problemas, pero mientras se apoye desde diferentes ámbitos, tanto institucionales como la gente que nos apoya, las empresas que echan una mano, pues y sin olvidar a la gente, claro, pues siempre saldrán adelante, ¿no? Luego, si queréis, os decimos cuáles han sido los patrocinadores, colaboradores, etcétera, pero voy a pasar un poquitín a explicar en qué consiste esta 13ª edición,
Bueno, ante todo decir que no somos gafes para nada y que aunque las cosas están bastante mal, pues no hemos puesto ni 12 más 1 ni nada así. O sea, es la 13 y vamos a por ella porque esperamos que no sea o creemos que no sea la última y que tiene que seguir esto, ¿no? Por lo menos hasta 15 debemos llegar, ¿no? Así un No, número redondo. y más. Y más. Pero bueno, voy a empezar igual hablando un poquitín del cartel, para que veáis, este año era como sabréis, el 25 aniversario de Cinema Paradiso, una peli preciosa que precisamente lo que hace es defender el mundo del cine y a toda la gente que trabaja en él y por él. Entonces hemos querido acordarnos o recordarlo en la manera del cartel, poniendo a Salvatore ahí en ese frame mítico que es viendo el negativo, y aunque parezca Marcelino Panivino, pues no es Salvatore en ese momento de la película. Y lo hemos querido, nos parece una imagen que además de bonita, pues simboliza un poco eso, ¿no? Ver el cine con esa mirada, con esa sonrisa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que significaba muy bien la idea que tenemos también del festival y del cine que nos gusta y que se suele proponer en este festival. Va a ser casi una semana de proyecciones, o sea, empieza el martes 16 y acaba el día 20, sábado. Es un festival que sobre todo se basa mucho en la sección oficial. Se han recibido unos 150 cortos en total entre sección oficial y la sección paralela, que realmente hasta ahora, porque tampoco damos mucho más, la sección paralela se dedica a cortometrajes y trabajos de la gente de la zona, de creadores locales y de toda la comarca, pero se basa mucho en esa sección oficial. Lo que hemos hecho ha sido proyectar más cortometrajes. Será un total de 35 cortometrajes divididos en 4 días de sección oficial. Curiosamente nos ha llegado mucho, o corto muy corto, o corto bastante largo, corto de 3 minutos, 5 tal, o corto de 20. Entonces con eso se ha podido conformar una sección oficial, pues que yo creo que creemos que bastante interesante. Hay un poco de todo. Queremos también que se vea ese tipo de humor que hay desde friki pasando por humor negro, cortos que realmente son comedia pero te dejan una sonrisita, otros con los que te pegas unas buenas carcajadas, cortos para chavales, cortos para haitites y amamas. O sea, queremos que se vea un poco todo, ¿no? Cosas muy frikis y con muy poco presupuesto y cosas con mucho presupuesto. Cortos de 30 segundos y de 20, que es el límite que aceptaba las bases del festival, ¿no? Entonces, con todo eso yo creo que se ha hecho una programación muy completita y que debido al heterogéneo público que tenemos en Arrigorriaga, que eso es lo bonito del festival, que viene gente de todo tipo, pues yo creo que va a gustar. ¿Más cosas, Ichi? El viernes en segunda sesión, a partir de las 9, proyectamos cortos de gente de tanto de Arrigorriaga como de alrededores. Le llamamos la sección de Alto Nervión o Nervioy. Y nada, pues no son cortometrajes de humor, pero sí que son cortos hechos o realizados por gente de Arrigorriaga o alrededores, como he dicho. Estos realizadores vienen siendo tenemos un chaval que tiene 16 años que está haciendo sus primeros trabajos, aunque no es el primer trabajo que nos enseña, hasta pues, gente ya pues, de más edad que pues, hasta los 50 o así, que están haciendo sus primeros trabajos, que son trabajos amateurs y que no son de humor y entonces no pueden entrar dentro de la sección oficial, pero queremos hacerles un huequecito en nuestro festival porque creemos que todos deberíamos tener cabida y lo único que como no son de humor pues no pueden ir dentro de esta sección oficial. Sí, o sea, básicamente esto se hace por una cuestión de que nosotros empezamos muy jóvenes en esto, proyectando cosas que casi no tenían visibilidad, y creemos que es muy importante que tengan visibilidad, porque
seguramente el primer trabajo que haga será bastante amateur, pero con el tiempo se va cogiendo experiencia, y eso es también un poco lo que se quiere demostrar, ¿no? En esa sesión. Hay trabajos, ha dicho Ichi, que la mayoría son amateurs, y es cierto, pero hay alguno también que es profesional, entonces se ve ya gente del pueblo que está trabajando en cosas ya más profesionales, y muestra de ello es uno de los trabajos que se ha realizado este año, que es La señora Jesús Mari, que es un cortometraje que se ha rodado íntegramente en Arrigorriaga, con ayuda también del Ayuntamiento, del Gobierno vasco. Es un trabajo totalmente profesional y que la mayoría del equipo técnico es de Arrigorriaga y parte del equipo artístico también lo es, aunque luego tiene actores profesionales. No se mostrará este trabajo, todavía no se puede mostrar, debido a que está todavía en postproducción, pero se verán algunos fragmentos del mismo y un tráiler, making of, ese tipo de cosas. Más cositas de la sección oficial para animar a la gente a venir. Aparte de que no hemos dicho que es gratis, pero que es entrada gratuita, que es muy interesante. Pues que hay, aparte de la variedad, no sé, que es de comedia, evidentemente, porque es un festival de humor, entonces... Sintiéndolo mucho, este año no nos ha llegado ni un corto en euskera, sí. Ni uno, pero ni uno, y nos ha extrañado porque todos los años hay 1, 2, 3 que haya en euskera, que luego puede que los programadores lo seleccionen o no, pero es que este año no ha llegado nada en euskera. Nos ha extrañado mucho porque nos ha hecho comedia en euskera este año, no sabemos qué... Se ve que los euskaradunes no somos graciosos, no tenemos la gracia en... Este año ha tocado seriedad. En el orden. Ha tocado seriedad. Sí, o sea, es curioso, ¿no? Es algo también para plantear que en estos años de crisis se está haciendo muy buena comedia. Sí hemos notado también, hablando con otros festivales, que se ha rebajado el número de cortometrajes de comedia o del tipo de comedia que se hacía, y la mayoría o mucha de la comedia que se hace es crítica, sobre todo crítica social, demostrando un poco también la sensación de la gente de que ese hartazo, ¿no? Entonces la forma que hemos tenido históricamente, no solo en Euskal Herria, sino en todo el Estado, ha sido demostrarlo con comicidad, ¿no? Eso es bonito, pero también es hacia donde tiran un poco los cortos de crisis este año en general, suelen tirar a la comedia. Si bien es cierto que es verdad que ha habido menos. Bueno, todas las sesiones son a las 7:30, el sábado tenemos la gala de clausura. La gala de clausura, que es el sábado a las 8 de la tarde en Monbo Aretoa también, donde es una gala amenizada por Lander Otaola y Mikel Losada, que son dos actores y presentadores de Euskaldunes. Ellos darán, pues eso, nos harán un pequeño monólogo, tendrán un pequeño teatrillo entre ellos, y después darán paso a los galardones, a los chancharris, y entonces será cuando se premian serán los 4 premios que tiene el certamen. Los 4 premios, 2 de ellos es el mejor cortometraje y mejor director, que la deliberación es del jurado, o sea, es cosa del jurado, pero luego tenemos otros 2 premios, que es el premio público, que es el premio que vota la gente que asiste día a día a las sesiones previas, y entonces el público que viene pues otorga un premio, y el segundo premio es el premio joven, que este es el que dan los chavales del instituto, que bajarán por las mañanas a ver los cortometrajes que luego por la tarde se van a proyectar. Y entonces pues eso, que los chavales del instituto también tienen voz y voto, y votarán el corto que más les haya gustado. En esta gala de clausura, aparte también, todos los años se da un chancharri honorífico, y este año este chancharri honorífico recaerá en Elena Irureta, que es una actriz consagrada del País Vasco, si no me equivoco es de Sumaya, espero no equivocarme, y bueno, que la conoceréis por papeles como Vieta Bag, Yonda Llave, en Goenkale ha salido, en Policías, luego ya a nivel estatal también ha salido, pues eso, en series como Policías, en Cigacitas últimamente. Cigacitas, bueno, que es una actriz bien conocida, y
y pensábamos que también merece un Chancharri de honorífico porque la mayoría de sus papeles siempre han ido por un poco cómicos y así, pues entonces ella también Sí, lo merece. Este premio siempre lo solemos otorgar a alguien que ha tenido importancia dentro del mundo o bien de los cortometrajes de humor o bien de la comedia, ¿no? O sea, que ha hecho al final una aportación a este tema, tanto en teatro como en cine, televisión, y creemos que Elena Irureta es una merecedora del premio honorífico porque lleva desde prácticamente, desde que comenzó ETV, desde que comenzó ETV con Mayoriche, por ejemplo, pues ahí ha sido como más visible, pero lleva todavía también haciendo teatro, cine, y la mayoría de las veces, la recordamos también por Aupa Echeveste o este tipo de papeles, pero la mayoría de las veces ha tirado, su carrera ha ido en torno a la comedia, ¿no? El jurado de este año, destacar que el jurado de este año son Sara Cózar, que es actriz, Asier Guerrica Echeverría, que es guionista y está encargado de festivales o está colaborando con festivales como el FANT o Cinevi, y Vanessa Fernández, profesora de la UPV de Comunicación Audiovisual, una de las programadoras o creadoras de Territorios y Fronteras. Queremos siempre en el jurado meter gente que tenga que ver con el mundo del cine y con el mundo de la cultura y que toca diferentes ámbitos, ¿no? No solo dirección o actores y actrices, sino también otros ámbitos diferentes, la docencia, papeles más técnicos quizás. En cualquier caso eso, queremos que sea muy heterogéneo también para ver los diferentes puntos de vista. Más cositas así, bueno, pues eso, que el festival lo organiza Lambarri, la asociación a la que pertenecemos, que tiene la ayuda del Ayuntamiento de Arrigorriaga, del Instituto de Arrigorriaga, Diputación de Vizcaya, Gobierno Vasco, Ayuntamiento de Rezola, y luego varios colaboradores que se focalizan más son más visibles en empresas como CLAP, Banatu Filmac, después Valdapa, por ejemplo, y Sondo, pero me podría poner a decir nombres y no acabaría, ¿no? Porque realmente hay mucha gente que con trabajo muy pequeñito ayuda a que esto siga funcionando, y pese a los recortes que hay siempre en diferentes ámbitos, yo creo que no solo podremos ver recortos, sino cortos un poco más largos, y esa es la intención, ¿no? Que siga el festival, que siga saliendo, y creemos que se consigue una programación muy completa y que la gente al fin y al cabo se lo pasa bien, que es lo que queremos que sea el festival, un punto de encuentro de donde la gente se lo pasa bien en una fecha del año que es muy fría, y justo cuando acaba también el año, que es cuando has tenido alegrías pero un montón de tristezas, y entonces es como el finiquito, pues que te vayas con una sonrisa. No me voy a enrollar más porque puedo empezar aquí y no acabo nunca. Tengo que estar aquí todo el día. Algunos no sé si tenéis dudas. ¿Los cortos locales cuántos se van a proyectar? De momento teníamos 4, pero siempre hay algún despistado que a última hora nos pide: oye, que tengo tan corto, oye, que me gustaría proyectar esto. Entonces todavía estamos abiertos a... Nunca cerramos la proyección, o sea, la del viernes a la noche nunca la dejamos muy cerrada, porque siempre sabemos que hay algún despistado de última hora que nos viene con su obra para poder proyectarla. Entonces no suele ser muy larguita. Digo, que conta fatal, porque he visto ahí... Bueno, cuatro locales, Sí, pero luego Bueno, luego alguno más 4 en la locales, comarca, pero ¿eh? luego hay... O sea, eso es. Luego hay... Eso es. Me ha parecido contar Nosotros sí. Sí. Sí, por ejemplo, hay un corto de una chica de Uau. Eso también. es, ahí sí. 4 de Arrigorriaga Porque y antes otro la de sección sí, artista sí. que llamaba en el nerviego y... Sí. Sí, eso es. Luego se meten también trabajos para que sea, por ejemplo,
ejemplo, hay un cortometraje, El casco de Júpiter, que no está dirigido por nadie de la comarca, pero es que hay bastante gente de Arrigorriaga que ha participado en ese cortometraje, aunque sean aspectos técnicos. Entonces lo que queremos es que se vea que la gente de Arrigorriaga está haciendo ese tipo de... O sea, la gente de Arrigorriaga o de la zona... Sí, que igual no diriges, pero sí o sea, no eres director de cortometrajes, pero sí te dedicas a ello tanto, pues yo qué sé, en sonido, en producción, en maquillaje, en vestuario. O sea que siempre nos fijamos en que el director sea de aquí, pero no solo hay directores, hay más mundo detrás del audiovisual y que aunque hayas hecho producción o hayas hecho vestuario, también tienes... Sí. Tu corto también puede estar en los cortos de... Luego hay una cosa que se nos ha olvidado comentar, ahora que dices esto, que es todos los años hacemos un anuncio del festival, pues que es una forma también de decir, mira, no nos podemos juntar siempre todos los que estamos, todos los que somos en este tipo de cosas, pero una vez al año nos juntamos una mañanita, grabamos algo muy rápido, nos echamos unas risas y luego eso se proyecta. El anuncio se va a rodar ya y o sea, siempre suele ser como muy al límite. Siempre con tiempo. Es una máxima del audiovisual, hacerlo todo con mucho tiempo. Y se proyectará durante el festival. Entonces es un anuncio donde siempre intentamos eso, juntar a gente del pueblo, tanto los actores como actrices, como se tira, por ejemplo, no lo hemos dicho, pero otra asociación que colabora mucho con Lambarri en festivales, Madalen, y sobre todo mediante el grupo de teatro Amaica, que siempre vienen encantadas, pero realmente nos hacen unos favores de cómo, porque o sea, son actrices amateurs, pero que lo hacen muy bien y que siempre nos echan una mano en cualquier cosa que salga y gracias a eso salen anuncios o salen cortos que hemos hecho últimamente. Entonces yo creo que es bonito eso también, ¿no? que nos juntemos con gente del pueblo para hacer algo así y también pues con otras asociaciones. Y hay una cosa que ha dicho Asier, que es verdad, que hemos estado remarcando mucho el tema local, que está guay el tema local. El viernes para nosotros es una fiesta, nos juntamos, van a venir directores euskaldunes, porque la sección oficial del viernes sobre todo tiene mucho director y directora euskaldunes, y luego es la de la comarca, entonces luego nos juntaremos, es un punto de sinergia al fin y al cabo, o sea, es interesante por eso, porque al final los festivales también te juntan directores y tal. Pero es un festival que a nivel nacional no hay, o estatal no hay mucho de lo que es de comedia. Está el de Tarazona, en Moncayo, estamos nosotros, antes estaba Peñíscola, pero ya desapareció, y hay alguno más en Madrid y tal. Pero creo que es interesante porque nos envían, ¿no? Todos los años desde hace 13, nos envían obras a nivel nacional. Claro, es un festival que no es internacional en ese sentido, entonces no podemos coger obras internacionales, pero siempre nos llegan obras tanto este año han llegado de Francia, de Argentina, de Uruguay. Si tenemos mucho no pueden entrar porque está en bases que no pueden entrar, pero la verdad es que te hace ilusión, ¿no? Que de diferentes puntos por supuesto del Estado, que siempre llegan, pero que también a nivel internacional pues lo conozcan. Y bueno, quizá algún día podamos hacerlo internacional, pero ya eso es meterse en otro tema. Hablas de la crisis, ¿con la crisis se ha notado en el tipo de cortos, en los presupuestos, o desde que empezaste? Se ha notado, a ver, al final el festival se suele sacar porque es como nuestro niño pequeño. Entonces eso, y es una cosa que, como lo dice así, está consagrada ya y joder, sería una lástima que se viniera abajo y parte sale, pues sale. No digo porque está así delante, sino también porque al final hay una base económica que hace que el festival pueda salir adelante. Nosotros lo estamos comentando antes, mientras haya para ciertas partidas Los imprescindibles. Los imprescindibles, el festival sale, pero evidentemente no se puede hacer siempre así los trabajos. Y que estoy diciendo esto referente al festival,
pero se ve en general en el mundo sobre todo en el mundo del cortometraje más que en el del cine, porque tú haces un cortometraje en Bélgica y tienes una partida de 200.000 euros. Uno con presupuesto. Ahí es impensable. Entonces, por suerte o por desgracia, en España se hacen un montón de cortometrajes, es de los países que más se hace, pero se ha notado pues, que no se hace en las mismas condiciones. Hay veces que no pueden competir. Y mira que, o sea, el año pasado Aquel no era yo, estuvo nominado a los Oscar. O sea, los hitos del cortometraje estatal a nivel internacional han sido muy potentes, pero sí se ve que ha habido como los temas que se tocan, los presupuestos que se barajan a la hora de hacer los cortometrajes, y también los festivales, el crowdfunding, o sea, se tira mucho de crowdfunding, o sea, es como que se ha adaptado un poquitín los tiempos a lo que hay, ¿no? No sé si os tenía tu pregunta o me acabo de inventar. Sí, era sobre eso, sí, lo que has dicho al final, es decir, básicamente sobre cómo eran los cortos cuando empezaste y lo que son ahora, es decir, tema de presupuesto, tema de ideas, tema de temas a tratar también. También hay menos cortos, ¿eh? O sea, antes se ha juntado con que la democratización en el cine también, ya no se tira tanto 35, Sí, serán está el digital, ¿no? entonces eso facilita. Hoy todo el mundo puede hacer cortos y hoy todo el mundo puede hacer cortos. Para lo bueno y para lo malo. Pero bueno, está bien porque la gente, se ve que hay gente con mucho ingenio y que te hace, aquí hemos visto cosas maravillosas ahí en el festival, de 3 minutos que te meas de la risa y que para eso no haría falta 35 milímetros o no haría falta un equipo, y es una idea pequeñita y muy interesante. ¿Habéis recibido 150? ¿Es más o menos en la línea de otros años? Bastante menos. Sí. El año pasado también anduvimos entre 150, 100 y poco, pero años atrás recibíamos más, alrededor de 200, 230, hemos recibido algún año. Sí, siempre te queda la duda, ¿no? De si has hecho suficiente trabajo o si es debido a otras cosas. No sabemos si es debido a que ya no se hace comedia o... Bueno, nos imaginamos que sí, es porque ya no se hace tanta comedia como... Eso lo hemos preguntado en otros festivales y nos han dicho que han recibido, por ejemplo, o sea, han incrementado los cortometrajes, el número de cortometrajes, pero han recibido menos comedia que los años. Es una lástima porque es una crítica también que habría que hacer, ¿no? Porque también lo que vemos es que a nivel de jurado en festivales que no son de comedia, la comedia no funciona tanto a la hora de ser premiada. Pero es un problema que incluso yo creo que si vemos en festivales también pasa, ¿no? Que los jurados, no sé si voy a hacer la crítica constructiva o destructiva, pero muchas veces parece que se premia más lo místico. El otro día había en el Mundo Today, que no sé si lo seguís, lo digo con anécdota, había un titular, estos hacen como titulares inventados así muy cachondos, y ponía un festival francés premia una película que se entiende. Entonces es un poco, ¿no? Es un poco ese rollo de que al final muchas veces no sabes, dices, joder, el jurado que ha estado haciendo toda la vida comedia, de repente se pone de jurado y no de director, y me estás premiando un dramón de 38 minutos, que no tengo nada en contra, puede ser película totalmente premiable, pero se pierde un poco, ¿no? Ese rollo, además, vuelvo a repetirlo, en Euskal Herria tenemos directores de comedia buenísimos, o sea, o guionistas, Borja Coveaga, Rubén Ontiveros, Kisi Altuna, Telmo Esnal, o sea, tenemos gente muy buena haciendo comedia y haciendo crítica. Y no sé, luego hay veces que se ha premiado eso, pero últimamente no vemos que haya tanto premio al humor. Es más lo social o... No está reñido. Yo simplemente los apellidos, Aitor, Ichi, Aitor Arenas, Arenas. Itziar Olabarri, Olabarri. Viva el Gómez. Ya se me presentan.
Nos hemos puesto sillas, ¿vale? Ya estamos esperando. Y para hacer eso, la foto igual delante con un cartel Un de cartel, tamaño, para que la con el micrófono. Ahí sí,